Hola doctores, buena tarde. Les adjunto entonces el video relacionado al sistema vestibular. Entonces vamos a empezar con este sistema. Ya la doctora Lynn les habló previamente en lo que es el sistema auditivo. Aquí es un complemento. Acuérdense que es sistema vestíbulo coclear. Entonces el vestibular relacionado a parte de lo que es el equilibrio y coclear hacia el auditivo. En este caso vamos a ver entonces el sistema vestibular. Para esto, pues tenemos lo que es el laberinto membranoso. Quiere decir que todas estas membranas que están constituyendo a el aparato auditivo y vestibular. Tenemos principalmente a este componente que es el vestíbulo y a este otro que es el componente coclear. Para esto, pues, vemos entonces el conducto coclear, que aquí es donde se lleva la transmisión líquida del sonido y por lo tanto estimulación de receptores específicos para la vía coclear. Tenemos un conducto de unión que va a estar conectando nuestro conducto coclear con el aparato vestibular, que es parte del sáculo, y en esta parte tenemos al utrículo. Estos dos pues, van a ser importantes también en el sistema ventricular. Sin embargo, el utrículo y estos conductos van a ser también clave. De parte que conecta a lo que es el utrículo y el sáculo, vamos a ver que está el conducto endolinfático. Este conducto endolinfático va a converger en esta otra porción que se conoce como el saco endolinfático. Saco endolinfático desde el punto de vista fisiológico tiene una gran importancia porque aquí es donde se va a reabsorber la endolinfa. La endolinfa es este líquido que va a tener componentes muy similares al suero y acá entonces se va a reabsorber este líquido. Al reabsorberse, pues al igual que en los otros sistemas, ya que digamos vía visual o líquido cefalorraquídeo, pues tiene una importancia fisiológica, pero también fisiopatológica, porque aquí trastornos en la reabsorción a nivel del saco endolinfático puede conducir a trastornos asociados a vértigo. Entonces, dentro de esto cabe destacar que hay varios conductos. Estos conductos vean que tienen una forma casi circular u ovoide. Por eso, como son medios círculos, se le conocen como semicirculares. Y para esto hay diferentes. Está el superior, el posterior y lateral, que aquí están señalados cada uno de estos. La importancia es de que dependiendo al tipo de movimientos, va a estar circulando la endolinfa y por lo tanto la activación de ciertos receptores. Vean que estos conductos confluyen en esto que se conoce como ampollas. Ajá, y es ampollas de los diferentes conductos semicirculares, superior, lateral y posterior. Ya veremos en un ratito que estas tienen una importancia tanto fisiológica como fisiopatológica, asociado principalmente al vértigo de tipo posicional. Entonces, hay diferentes tipos de movimientos, los cuales van a estar activando a nuestros receptores del sistema vestibular. Dentro de esto está la aceleración angular. ¿A qué quiere decir esto? Vean que son movimientos laterales del cuello o movimientos antero-posteriores también de la cabeza, laterales de la cabeza o antero-posteriores. ¿En qué tipo de movimientos que hacemos día a día los pudiésemos observar? Pues, por ejemplo, cuando vamos a realizar algún tipo de actividad física, ¿no? Cuando nos levantamos, incorporamos, acá, movimientos laterales, entonces, este tipo de movimientos son los que van a activar a ciertos receptores. Y principalmente, bueno, a los que están en estas ampollas. Estas ampollas recuerden que quedamos que están conectados con nuestros conductos semicirculares. Entonces, ¿qué es lo que hay en estas ampollas? En las ampollas precisamente está esto que se conoce como un sistema, el sistema de la cresta ampollar, que vean que tiene un conjunto de células, de membranas, que van a estar asociados a nuestros receptores que detectan estos movimientos y a su vez estos hacen sinapsis contacto con nuestras neuronas de origen vestibular.
¿Cuáles son los movimientos? Bueno, dependiendo el tipo de movimiento que se realice, ya sea lateral o antero-posterior, se van a activar, se van a estar circulando preferentemente la endolinfa a través de ciertos conductos, de acuerdo al plano. Entonces, ¿cómo está conformada nuestra orquesta ampollar? Tenemos principalmente algo que se conoce como cúpula. Vean aquí cómo tiene esta forma de cúpula, la cresta ciliar, que vean que son células, son receptores que tienen cilios en los que son capaces de detectar estos movimientos, cambios sutiles en la endolinfa. Las células sustentaculares, como su nombre lo dice, sustentan aquí. Están dándole soporte a los receptores. ¿Sí? No es que tengan una función en la captación de los estímulos. ¿Qué estímulo es? Acuérdense, son los movimientos. Los movimientos que ocasionan también la fluidez de la endolinfa en el sistema vestibular. De ahí, entonces, vemos que hacen sinapsis, ¿no? Estos receptores de células ciliares que se activan con los movimientos de los cilios van a desencadenar un potencial de receptor que va a conducir a desencadenar una señal eléctrica hacia las neuronas. Entonces, esta sinapsis entre el receptor con nuestras neuronas de primer orden asociados al sistema vestibular. Acuérdense que en donde está el conjunto de nuestras neuronas, en sistema periférico se le va a conocer como ganglio. Y como estamos a nivel del oído, serían neuroganglios. Un conjunto de somas en sistema nervioso periférico. Ahí está nuestro ganglio. Y bueno, pues el conjunto de estos axones pues va a formar a lo que se conoce como el nervio vestibular. De ahí que, qué importancia tienen estas células en la captación, estas células ciliares en la captación de los estímulos de movimiento. Pues vean que estos cilios, estos receptores, van a tener diferentes cilios. Estos que se conocen como estereocilios, estéreo, relacionados al movimiento, ¿sí? Cilios, y que cuando van en sentido contrario, ¿no? A la disposición de este cilio, que se le conoce como sinocilio o cilio verdadero, cuando es en dirección contraria, suceden eventos interesantes desde el punto de vista molecular. Entre ellos, se abren canales de glutamato, perdón, canales de potasio principalmente, que van a llevar a la activación ya intracelular de algunos neurotransmisores como aspartato y glutamato, que van a desencadenar el potencial de acción en nuestras neuronas de tipo vestibular. Sin embargo, el sentido en dirección, ¿no? Del cilio verdadero, vean, acá está, se relaciona con el cierre. Entonces aquí no hay un potencial de acción, no hay liberación de estos neurotransmisores y por lo tanto no se desencadena el potencial de acción. Entonces esto es en relación a nuestras crestas ampollares, a nuestros conductos semicirculares y asociados a movimientos angulares, anteros posteriores y laterales de la cabeza. Sin embargo, hay otro tipo de movimientos y por lo tanto otro tipo de receptores también asociados al sistema vestibular. ¿Cuáles son estos? La aceleración lineal. ¿Qué quiere hacer la aceleración lineal? Que sin estar moviendo directamente nuestra cabeza, haciendo movimientos de rotación o anteroposteriores, es en un eje lineal y que todo el cuerpo, no solo la cabeza, todo el cuerpo se están pudiendo mover anteroposterior, lateral u occipito caudal. Ejemplo de esto, ¿no? Por ejemplo, anteroposterior, en donde no realizamos movimientos propios de la cabeza, sino de todo el cuerpo, se está moviendo en un eje anteroposterior. Podría ser cuando vamos en un coche, ¿no? Que se están realizando este movimiento de aceleración lineal en un sentido anteroposterior.
Lateral, ¿no? Pudiese ser cuando vamos en el transporte público o en el metro, en donde estamos sentados en una disposición y el vehículo se está moviendo en un sentido lateral. Y occipito caudal, ¿no? Por ejemplo, cuando nos subimos a un elevador que va desde abajo hacia arriba o viceversa, de arriba hacia abajo, esos son los movimientos occipito caudal o caudal occipital. Ujú. Entonces, así como otros juegos mecánicos, ¿no? En donde suben y bajan, esto también podría ser occipito caudal o aquellos que van en un sentido lateral o antero-posterior, estos juegos mecánicos de cuando ustedes salen de esos juegos mecánicos, se les desencadena un mareo o incluso un vértigo. Bueno, pues tiene que ver con esta aceleración lineal. Entonces ya veíamos estos componentes, los conductos con sus respectivas ampollas en la aceleración angular. Ahora, relacionado a la aceleración lineal, están relacionados principalmente el sáculo y el utrículo. ¿Qué hay en el sáculo y en el utrículo? Hay unos receptores específicos, ¿no? Que son muy parecidos a las anteriores, pero en vez de ser crestas, acuérdense que aquí estaban las ampollas, las crestas ampollares, estas se conocen como máculas. Bueno, ¿qué son las máculas? Dependiendo, ¿no? De su localización, ya sea en el utrículo, en el sáculo, hay máculas utriculares o saculares. Una de las diferencias, vean, que en el anterior encontrábamos una ampolla. Esta ampolla desencadenaba el movimiento. El movimiento de esta ampolla a través de la endolinfa era lo que desencadenaba también la activación de los cilios y los movimientos de estos cilios. Aquí no hay una ampolla, pero vean qué es esto. Esto de aquí. Hay una membrana. Sí, una membrana que en su interior contiene unas piedritas, ¿no? O lo que se conocen como otolitos. Entonces, esta membrana se le conoce como membrana otolítica. Así que son piedritas que tienen en su interior que los movimientos que ya comentábamos van a desencadenar que estas piedritas no salgan, no salgan de la membrana, sino que desciendan. Hagan de cuenta que se encuentran en la parte superior de la membrana otolítica, descienden y ahora sí tienen contacto, se favorecen el contacto con los estereocilios, los cilios, y por lo tanto se lleva el potencial de acción. Lo demás es lo mismo. Prácticamente vean que tenemos las células ciliares, tenemos a las sustentaculares y nuestra sinapsis entre el receptor con las respectivas fibras y el ganglio vestibular, ¿no? Pero son otro tipo de neuronas que al fin y al cabo van a confluir con las del sistema relacionado a las ampollas y el nervio vestibular. Entonces, la disposición de estos receptores de acuerdo al utrículo y sacro. O sea, hay una disposición diferente. En el utrículo, vean cómo está la disposición en un plano horizontal, mientras que en el sáculo en un plano vertical. Entonces, ya sabrán que una aceleración en un plano antero-posterior podría estar activando a nuestro utrículo. Sin embargo, occipito caudal podría estar relacionado al sáculo. Ujú. Bueno, entonces recuerden esta, ¿no? Que por la gravedad, por este tipo de movimientos que están realizando, los otolitos, que prácticamente son piedritas cargadas de carbonato de calcio, van a estar descendiendo y activando a nuestros cilios. Lo mismo, ¿no? Introducen el potasio y producen nuestro potencial de acción, como lo veíamos con las ampollas, las crestas ampollares. Algo, ¿no? Este ganglio periférico que les comentaba, el vestibular, también se le conoce como escarpa. Este también es otro término que pueden ustedes encontrar en la literatura. Y por lo tanto, al octavo par craneal. Entonces, una vez ya, aquí vamos a empezar a ver ya la vía vestibular. Bueno, ¿qué sucede? Acuérdense, los movimientos, dependiendo del tipo de movimientos y dependiendo del tipo de receptor. Aquí estamos poniendo el ejemplo de nuestra cresta ampollar. Ven, aquí está nuestra ampolla. Los movimientos, ¿no? Entonces, angulares, aquí serían los que estarían desencadenando la activación de nuestros receptores. Una vez que se activan nuestros receptores, favorecen la liberación de neurotransmisores y por lo tanto el potencial eléctrico y de acción
a nivel de nuestras neuronas, tenemos el ganglio de Scarpa con el soma de nuestras neuronas primarias. ¿A dónde van a llegar? Acuérdense que van a llegar a el tallo cerebral, donde van a tener ya una sinapsis y por lo tanto va a ser el origen real de nuestro octavo par craneal desde el punto de vista vestibular. Entonces aquí tenemos el puente, que si se acuerdan en el puente, eran donde estaban estos núcleos vestibulares y no era solo un núcleo vestibular, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya vamos a ver que los receptores asociados a las ampollas y a las, nuestras máculas y utrículos, pues vamos a tener ya entonces la llegada del impulso nervioso a lo que es el puente en su origen real. Aquí es donde tienen la primera sinapsis. Recordarán también que hay una conexión importante entre el sistema vestibular con el cerebelo. Entonces, precisamente estas neuronas que están en el puente van a tener sinapsis con núcleos vestibulares, con núcleos cerebrovelosos. Y algunos de estos núcleos, bueno, pues van a ascender directamente llegando a lo que es médula oblonga, pero otros, vean que se decusan, pueden llegar a lo que es el tálamo y de aquí a la corteza asociada al vestíbulo. Entonces vean, ¿no? Son los diferentes puntos de acusación a nivel del lemnisco medio, ascienden, llegan al ventral posteromedial del tálamo y de ahí vean que pasan sus fibras también al igual que otras vías aferentes a través de lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, ¿no? Esta porción de sustancia blanca. ¿Cuáles son esas áreas vestibulares? La 2, la 3 y la 7. Y acá, ¿no? Al cerebelo, precisamente, ya lo veíamos cuando estábamos analizando cerebelo, al lóbulo flóculo nodular, ¿no? Desde el punto de vista filogenético que se relaciona al arquicerebelo, que es el más antiguo desde el punto de vista filogenético. Bueno, entonces ahorita iremos viendo que también entonces esta vía vestibular está conectado con otros pares craneales, pero además de ser ascendente, aquí sucede algo muy interesante, ¿no? Porque esta vía vestibular, desde el punto de vista sensitivo, también hace contacto o sinapsis con otros núcleos asociados al área espinal. Y dirán, bueno, entonces están descendiendo, por lo tanto se van a estar asociando con funciones de tipo motor, ¿no? Relacionado a músculos extensores. Bueno, de ahí vamos a ver ahorita que la conexión con otros pares craneales como el oculomotor se relacionan con ciertos reflejos. Ya en algún momento hablamos del reflejo de los ojos de muñeca. Ahorita lo vamos a entender, ¿no? En qué consiste este reflejo vestíbulo ocular. Que si recuerdan, pusimos el ejemplo, ¿no? Que si hacemos una rotación de la cabeza hacia el lado izquierdo, por ejemplo, nuestros ojos se van en sentido contrario, ¿no? Muevan la cabeza del lado izquierdo, se van los globos oculares hacia el lado contrario. En este caso sería al lado derecho. Aquí precisamente en este esquema se está representando el movimiento de los globos oculares hacia el lado izquierdo, ¿no? Rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo y el reflejo va a ser que el movimiento ocular sea hacia el lado opuesto, al lado derecho. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, entonces recuerden que estos movimientos angulares van a estar activando a nuestro cresta ampollar. De ahí, bueno, entonces se desencadena el potencial de acción a través de la sinapsis de nuestro receptor con nuestra primera neurona. Recuerden que esta primera neurona tiene su núcleo, su soma, en el ganglio de Scarpa a nivel periférico. De ahí llega al puente. Hace sinapsis con otra neurona. Aquí está el núcleo vestibular en el puente. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, se va, vean, esto pasa al lado contralateral, ¿no? Esta neurona hace una decusación
hacia el lado contralateral. Aquí estábamos del lado izquierdo, doctores, viendo que hacíamos el movimiento del lado izquierdo de la cabeza, se activan los receptores del lado izquierdo únicamente. De acá, entonces pasamos hacia, en puente, hacia la decusación, hacia el otro lado. Vamos a ir identificando las células, ¿no? Pero también estos núcleos. ¿A dónde hace sinapsis del lado contralateral? No va a ser sinapsis con los núcleos vestibulares, sino de manera interesante va a hacerlo con el núcleo del sexto par craneal. Y dirán, ah, pero entonces, ¿qué función va a tener esto, no? Pues al hacer sinapsis con este par craneal, que es de, su función es motora, recordarán si checan sus apuntes de esta cuadrícula que habíamos trazado relacionado a los pares craneales y su movimiento, que el sexto par craneal tiene que ver con movimientos de abducción, ¿no? A llevar el globo ocular hacia afuera. ¿Y a través de qué este músculo? Pues si es hacia afuera, con el músculo recto externo, ¿no? O lateral. Entonces, vean, acá está, ¿no? Nuestro núcleo del sexto, la neurona va a llevar directamente su inervación hacia este músculo recto lateral o externo y por lo tanto favorece en el caso del globo ocular derecho, porque aquí estamos viendo la decusación, doctores, ¿no? Que hizo hacia el lado contrario. En el caso de nuestro globo ocular derecho, favorece el movimiento del ojo hacia el lado contrario, ¿no? En este caso hacia el lado derecho. Pero para mover nuestro globo ocular derecho, cuando rotamos la cabeza hacia el lado izquierdo, tenemos que estar activando a este recto, a este músculo recto lateral. Pero para su globo ocular para su globo ocular izquierdo, doctores, no es el mismo músculo el que se tiene que activar, ¿no? A ver, vean qué músculo, analicen qué músculo puede ser que se tiene que estar activando para que el globo ocular izquierdo se mueva hacia el lado contrario, hacia el lado derecho. Vean que no va a ser el músculo recto lateral. Ahí está parte también de la importancia fisiológica, ¿no? Tiene que mover este globo ocular no hacia el externo. Vean que aquí estaría nuestra nariz, justo aquí en el centro. Entonces son un movimiento medial, ¿no? Interno, no es lateral como el otro ojo. En este sentido, entonces el músculo que se tiene que estar activando es el antagonista, el contrario al recto lateral, que sería nuestro recto medial. Pero dicen, doctor, está diciendo que aquí el núcleo del sexto fue el que ocasionó la activación del recto lateral. Sí, aquí sucede otro evento, ¿no? Entonces, una vez que llegó al núcleo vestibular, recuerden que hace una decusación. Esta decusación hace contacto con el núcleo del sexto y lleva a la activación del recto lateral, pero del ojo, globo ocular, ¿no? Contrario a donde se está realizando el movimiento, en este caso del lado derecho. Luego, estos núcleos, bueno, van a hacer sinapsis a nivel de médula oblonga, perdón, de mesencéfalo, porque está ascendiendo, pero vean algo interesante, ¿no? Está haciendo otra decusación. Entonces, hay una doble decusación. Primero, para llevar a la activación del músculo recto lateral, pero después de esto que ya pasó a puente, vuelve a decusarse en mesencéfalo, ¿no? Es una doble decusación. Y en mesencéfalo recordarán que está el núcleo del tercer par craneal. Núcleo del tercer par craneal y los movimientos asociados al tercer par craneal. Recuerden que era representado prácticamente todo nuestro panorama de los movimientos del globo ocular, entre ellos los movimientos relacionados a llevar el globo ocular en aducción, hacia adentro, hacia la parte medial. De esta forma, ahora sí, ¿no? Hace sinapsis en mesencéfalo, en el núcleo del tercero, lleva sus neuronas que van a inervar a el músculo recto medial. De esta forma, es el circuito que está relacionado al reflejo. Recuerden, ¿no? Que desde el punto de vista fisiológico, un reflejo es un estímulo, ¿no? Un estímulo, en este caso fue el movimiento que ocasionó que estuvieran activándose nuestros receptores, receptores asociados a una función aferente.
de este estímulo que va a llevar nuestra información a nuestro sistema nervioso central, en este caso al tallo. Entonces fue un estímulo que activó a receptores sensitivos y llevó a cabo una eh, también asociación y activación de las vías ascendentes, o sea, aferentes, ¿no? Son estímulos aferentes. Sin embargo, vean que el efecto ya fue un estímulo, perdón, un efecto motor, ¿no? El movimiento de los globos oculares. De esta forma se cumple la función de un reflejo, que es un estímulo aferente, condiciona y se ve reflejado como un efecto motor. En este caso, el movimiento de los globos oculares. Y bueno, del lado contrario también se puede estar realizando una hiperpolarización, que quiere decir, acuérdense que llega a el estímulo acá, del otro lado, acá está en sentido contrario a mi estereocilio. Véanlo aquí, del lado izquierdo, donde se realizó el movimiento. Este movimiento favoreció que se activara, que se despolarizaran estas células, que entrara potasio, se liberara el neurotransmisor. Sin embargo, del otro lado, es contrario, perdón, en dirección hacia el estereocilio. Y vean entonces que estaría hiperpolarizando nuestras células. De esta forma, no se llevaría a cabo nuestro potencial de acción del lado derecho. Esta es la importancia de este reflejo, porque dicen, pues, ¿por qué nada más se está activando de un solo lado? Bueno, precisamente porque el movimiento angular fue de ese lado, sin embargo, el lado contrario favoreció la hiperpolarización de nuestras células ciliares. Bueno, aquí está un video sintetizando lo que les acabo de comentar. Lo dejo que se reproduzca y en todo caso, si hay que hacer un comentario, pauso el video. Creo que no tiene sonido. ¿A dónde nos movemos? El mundo se puede convertir en un sitio muy confuso. ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Hacia dónde giramos? ¿Dónde están el cielo y el suelo? ¿Qué está ocurriendo exactamente? Para responder estas preguntas, necesitamos del equilibrio, el cual está relacionado con tres sistemas: el visual, el perceptivo y el vestibular. El sistema vestibular determina la orientación de las partes del cuerpo unas con respecto a las otras y con respecto al mundo externo sin la pérdida de equilibrio. De manera que la postura debe estar controlada. Mientras el cuerpo está quieto, equilibrio estático. Así como durante el movimiento del mismo, equilibrio dinámico. Esta información nos la transmite un conjunto de órganos situados en el interior del oído. El oído está conformado por tres porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Sin embargo, el que nos resulta de gran importancia para el tema es el oído interno, el cual anatómicamente está formado por dos laberintos: el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo está formado por hueso, el cual tiene tres componentes: los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Los tres conductos semicirculares, superior, posterior y lateral, se encuentran orientados a 90 grados entre sí. Un extremo de cada conducto está aumentado de tamaño. Esta región ampliada se denomina ampolla. El vestíbulo es la porción central del laberinto óseo. El vestíbulo alberga también las regiones especializadas del laberinto membranoso que se conocen como utrículo y sáculo. La cóclea se origina como una estructura espiral ósea hueca. En el laberinto óseo encontramos lleno de un líquido claro llamado perilinfa, que baña al laberinto membranoso que está suspendido en su interior. Este líquido está compuesto por líquido cefalorraquídeo y plasma filtrado rico en sodio y pobre en potasio. Su función es evitar que los dos laberintos choquen y en la cóclea conduce las ondas sonoras. Suspendidos dentro de los conductos óseos están los conductos semicirculares membranosos, que son continuaciones del laberinto membranoso. Dentro de este circula la endolinfa, líquido viscoso que presenta poco sodio pero mucho potasio. También está compuesto por un epitelio derivado del ectodermo embrionario.
que origina dos pequeños sacos llamados utrículo y sáculo. El utrículo está orientado en el plano horizontal y el sáculo en el plano vertical. Los receptores vestibulares. El mecanismo general de excitación de estos receptores vestibulares se produce al ser desviados los cilios. Dentro del sáculo y utrículo encontramos áreas sensoriales que perciben la posición de la cabeza en el espacio. Estas áreas se denominan máculas. Hay una mácula a nivel del piso del utrículo y una mácula a nivel de la pared medial del sáculo. Las máculas poseen una sensibilidad multidireccional. La mácula sacular se encarga de captar las aceleraciones lineales y la mácula utricular de las aceleraciones horizontales. El utrículo está compuesto de un conjunto de células ciliadas receptoras, con penachos de cilios, las cuales se encuentran cubiertas por una masa gelatinosa llamada membrana autolítica, en la que están embebidos numerosos cristales de carbonato de calcio, denominados estatoconias u otolitos. Entre el conjunto de cilios que posee una célula, hay uno de mayor tamaño llamado sinocilio, usualmente ubicado en uno de los extremos de la célula. Al resto se le conoce como esterocilios, unidos entre sí por finos filamentos. Cuando hay un movimiento, la inercia de los citoconias les hace desplazar los cilios. Entonces, cuando los esterocilios se desplazan hacia el sinocilio, se produce una despolarización que desencadena un potencial generador y transmite la información hacia la corteza cerebral opuesta. En la dirección opuesta se produce una hiperpolarización y la falta de señal es también transmitida. Mientras que en las ampollas se encuentran las células denominadas crestas ampulares, las células están embebidas en la cúpula, un material gelatinoso que puede oscilar. Cuando se empieza un movimiento de rotación, la cúpula, debido a su inercia, no se mueve, y eso actúa sobre las células ciliadas, que despolarizan o hiperpolarizan según la dirección. La presión del líquido doble de la cúpula y también de las células pilosas deforman su membrana plasmática, con lo cual surgen potenciales de acción. Estas células pilosas hacen sinapsis con neuronas sensoriales, cuyos axones convergen y forman un nervio vestibular que va al cerebro. Vía de transmisión de la información. Toda la información que es captada por los receptores vestibulares, tanto de las máculas como de las crestas ampulares, es transmitida como impulso eléctrico de las células ciliadas hacia fibras nerviosas que se reúnen hasta llegar al ganglio vestibular. La vía vestibular conecta el aparato vestibular con el cerebelo. Participa en la regulación del equilibrio cinético y estático. Los receptores del equilibrio cinético son las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Los receptores del equilibrio estático son las máculas del utrículo y sáculo. Estos receptores entran en contacto con la prolongación periférica de la primera neurona de la vía vestibular. Esta es una neurona bipolar, cuyo cuerpo se ubica a nivel del ganglio vestibular en el extremo lateral del conducto auditivo interno. Las fibras eferentes de esta primera neurona forman el nervio vestibular. El nervio vestibular presenta fibras provenientes del utrículo y de las crestas ampulares que conforman el nervio vestibular superior, y fibras provenientes del sáculo y del conducto semicircular posterior que conforman el nervio vestibular inferior. Estas fibras llegan a los núcleos vestibulares donde hacen relevo con la segunda neurona de la vía. Las eferencias de las segundas neuronas se dirigen hacia el cerebelo, la médula espinal, a los núcleos ovulomotores del mesencéfalo, al tálamo, a la formación reticular, al oído interno y a los núcleos vestibulares contralaterales. Transducción mecanoeléctrica. Las células sensoriales vestibulares son mecanorreceptores. Su actividad consiste en transformar un desplazamiento mecánico inicial en una señal eléctrica interpretable por el sistema nervioso central. Vean que ahí están realizando movimientos angulares, por lo tanto, la endolinfa se va a estar desplazando a través de los conductos semicirculares y activando a nivel de las ampollas, nuestras crestas ampollares y posteriormente a nuestros receptores. De esta forma, el estímulo ocasiona el desplazamiento de una estructura anexa acoplada a la célula receptora por intermedio de la constitución ciliar. La deformación mecánica del esterocilio ocasiona la aparición de una corriente de entrada que se traduce en una señal eléctrica, el potencial del receptor. El potencial del receptor induce una despolarización vasolateral de la célula ciliada,
que es el origen de la liberación de neurotransmisores y del potencial generador de potencias de acción transmitidos al sistema nervioso central por fibras aferentes. La corriente de entrada corresponde a la entrada de potasio, produciendo una despolarización de la célula. La despolarización de la célula induce la apertura de los canales de calcio. La entrada de calcio hace que las vesículas sinápticas liberen los neurotransmisores. Siendo el neurotransmisor, el sistema vestibular periférico es el glutamato. Cualquier posición o movimiento de la cabeza dará como resultado la estimulación de alguna combinación de células ciliadas receptoras vestibulares. Los canales y los órganos otolíticos trabajan conjuntamente para una percepción adecuada de la posición y el movimiento de sí mismo en el espacio, proporcionando un punto de referencia para la ubicación de sí mismo en relación al mundo físico. Pero, ¿por qué es tan importante el sistema vestibular? Debido a que participa en diversos mecanismos como el control postural, la habilidad de asumir diferentes posiciones contra la gravedad, en el tono muscular, coordinación motora bilateral, en el control oculomotor y la habilidad para proyectar secuencias propias de acciones en el espacio y tiempo para ajustar de posición la cabeza en respuesta al movimiento y la gravedad. En nuestro nivel de alerta para el desarrollo del lenguaje y la seguridad gravitatoria. Perfecto, doctores. Entonces, con esto es un resumen de lo que acabamos de ver en las vías vestibulares. Ahora vamos a complementar un poco con la exploración vestibular. Recuerden que cuando vimos cerebelo, no es que se valora cerebelo la cuestión del equilibrio, sino también junto con la vía vestibular. Tendemos aquí entonces la prueba de Romberg. Acuérdense que se pone el paciente en bipedestación y se ve si hay oscilaciones laterales o anteroposteriores, ¿no? Lateropulsión o antero o retropulsiones. De ahí, también hay otra maniobra que es la maniobra de Dix-Hallpike, que esta maniobra no solo es desde el punto de vista diagnóstico, sino también terapéutico. ¿Qué es lo que se hace? Lo pueden ustedes hacer en un consultorio, en su consultorio sin algún otro tipo de herramienta, más que una mesa de exploración. Y vean que el paciente está sentado, ¿no? Rota su cabeza hacia un lado, hacia 45 grados, y súbitamente se desplaza, obviamente sin lastimarlo, se desplaza hacia abajo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, tener aquí justo que vean que aquí la cabeza no está en un plano horizontal, sino que baja de ese plano horizontal. Eso sí es importante, ¿no? Tiene que estar por debajo de este plano horizontal de su mesa de exploración. Se deja ahí unos cuantos segundos y posteriormente se hace el giro de la cabeza hacia el lado contralateral. Esto para evidenciar si hay o no nistagmus y desde un punto de vista fisiológico o patológico. La marcha en tándem ya la veíamos, que es la marcha de punta a talón, también para ver si hay desviaciones en la marcha. La maniobra de Hedrasic, que aquí prácticamente estamos realizando una fuerza de oposición con las manos y si se desencadena algún tipo de temblor también nos podría estar asociando a patologías. Luego, la prueba de Babinski-Weil, en donde también se pone a caminar al sujeto en un plano vertical y vean que pues prácticamente si hay oscilaciones en su marcha, pues hablaríamos de alteración vestibular, pero sí diferenciarla de alteraciones de tipo cerebeloso. La prueba de Barani, en donde se extienden los brazos, está el paciente sentado o de pie, y se extienden los brazos. Si hay oscilaciones, vean aquí movimientos hacia los lados de nuestras manos, de nuestros brazos, superando más de 1 centímetro, eso nos podría indicar que hay una alteración de tipo vestibular. Les voy a poner aquí un parte de otro video que complementa la exploración del octavo paro craneal en su función vestibular. Nada más que creo que sí está un poco extenso, entonces lo vamos a ir recortando. Ambos lados del cuerpo, los ojos cerrados, Bueno, que los esto talones es juntos, la cabeza erguida, los ojos cerrados y los brazos a ambos lados del cuerpo.
Se lo observa durante unos segundos. de Romberg. Luego, se le pide la misma posición, pero con apertura del... La consignación de esta prueba indica que Romberg negativo se considera normal con estabilidad de la posición. El Romberg oscilante es cuando el paciente presenta inestabilidad y oscilaciones en la posición, con los ojos cerrados. Luego, se le realizan estímulos manuales. Eso ya sería un Romberg modificado, donde ya se realizan unos pequeños impulsos hacia atrás, hacia adelante, para ver si se destabiliza la postura. Luego, la marcha en tándem. Para esta prueba se le pide al paciente que esté con los ojos abiertos y que camine y con signo positivo cuando existe un desvío en la marcha. Y con los ojos cerrados, 5 pasos hacia adelante y 5 pasos retrocediendo hacia atrás. Entonces, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados. Repetidamente, si era normal. Caminar con los ojos abiertos sobre el talón. Bueno, es punta talón o tándem. La otra era sin contacto de la punta con el talón. Se le solicita que extienda sus brazos hacia él. Puede ser, entonces nada más aquí. También una modificación de la de Varani, que pueden estar realizando estos movimientos de marcha sin un movimiento como tal en el plano vertical. Adelante, apuntando con los dedos índices. Y debe mantener los ojos cerrados en todo momento. Inmediatamente debe realizar movimientos de marcha sin moverse del lugar delimitado, dando al menos 50 a 100 pasos. Para consignar esta prueba se utiliza el signo negativo cuando es normal y no hay un desvío durante la maniobra, y con signo positivo cuando existe un desvío en la marcha. Aquí el paciente debe tocar Dedo nariz, ¿no? La prueba de dedo nariz, pues también nos evalúa la función vestibular, pero también la cerebelosa. También puede realizar movimientos alternados sobre los muslos o movimientos de contacto alternado y sucesivo del pulgar con los dedos de la mano. Asignación. Negativo cuando es normal. Positivo, presencia de disdiadococinesia o adiadococinesia. Bueno, entonces nos vamos a ver lo que son las maniobras vestibulares de reposicionamiento con esta maniobra que veíamos principalmente de Discal-Pike, pero también hay otra de Apli que suelen ser maniobras en las cuales nos pueden dar un diagnóstico de vértigo posicional, pero también nos ayudan desde el punto de vista terapéutico, porque se recuerdan que en el utrículo y en el sáculo había esta membrana otolítica. En condiciones patológicas se pueden desestabilizar los otolitos de estas membranas. Entonces, al desensamblarse, pueden estos otolitos estar circulando a través de los conductos semicirculares. Y hagan de cuenta que es como si hubiese una piedra en un río y estaría ocasionando que esta piedra que está obstruyendo el flujo del agua en el río, pues estuviera formando lo que son alteraciones en el flujo del agua. Se podría volver turbulento. Lo mismo estaría ocasionándose en estos conductos semicirculares. Serían una turbidez en el flujo de nuestra endolinfa y por lo tanto los potenciales de acción se verían alterados, conduciendo al famoso vértigo. Entonces lo que se pretende con estas maniobras vestibulares de reposicionamiento, ¿qué van a reposicionar? Pues precisamente a estos otolitos que se salieron de nuestra membrana. ¿Cómo es que se realizan? Entonces ya veíamos la de Discal-Pike, pero aquí está el video más interactivo. No veremos todas, nada más las principales. En 1988, la maniobra de Semont y en 1992, la de Ipley. Entonces fueron consideradas como el mayor avance de la otoneurología en los últimos años.
Con ellas, y las que han aparecido posteriormente, podemos curar a más del 95% de los pacientes que sufren vértigo posicional paroxístico benigno. Este vértigo posicional paroxístico benigno es de los más comunes a nivel de la consulta cotidiana, y pues como su nombre lo dice, es posicional, que a lo mejor a ustedes les ha sucedido porque suele presentarse hasta en un 80% en algún momento de la vida. Y esto se asocia, ya les decía, ¿no?, con la fuga de estos otolitos de la membrana que estén circulando a través de los canales semicirculares. En este sentido, pues prácticamente podríamos, es benigno, ¿no? Es benigno, no es un padecimiento que nos tenga que alarmar. Paroxístico quiere decir que se puede estar presentando, desapareciendo y apareciendo en ciertos momentos. Benigno paroxístico, ya lo comentábamos, y posicional, ¿no?, con movimientos. Tal vez ustedes se han despertado y al quererse incorporar se les mueve todo a su alrededor. Entonces, este vértigo se va a asociar principalmente a movimiento. Cuando ustedes están realizando movimientos con la cabeza, ¿no?, en relación angular. Justamente estas pruebas les ayudan a diagnosticar, pero también a tratar. Ambas siguen siendo las indicadas para el tratamiento del vértigo posicional del conducto posterior. A ellas se les han unido las descritas para... Entonces, esto es importante, ¿no? Acá, el conducto posterior, en un 80% de los casos, es el que suele asociarse con este vértigo paroxístico benigno posicional. los conductos horizontal y anterior. Maniobra de Dix-Hallpike. El diagnóstico se realiza mediante la maniobra de Dix-Hallpike. Para ello, una vez sentado el paciente en una camilla con las piernas extendidas, le giramos la cabeza 45 grados hacia el lado que queremos explorar y le tumbamos bruscamente hacia atrás. Vean que aquí no es que desplazara quitándolo del plano, sino que se le incorporó por debajo del plano de la mesa horizontal, sino que se incorporó aquí una almohada a nivel de la espalda precisamente para ocasionar este efecto. Situando la cabeza en hiperextensión, unos 30 grados. Tras unos minutos, repetimos la maniobra hacia el lado contrario. Si la maniobra es positiva, aparecerá un nistagmo torsional con un componente vertical hacia arriba muy evidente y que tiene unas características específicas. Tiene latencia, se agota después de unos segundos y se fatiga. Entonces, eso es indicativo de un trastorno de vértigo posicional, cuando se desencadena este nistagmus rotacional o en un plano vertical. Permítame tantito, me parece que se trabó aquí el video. Todos se desplazan a lo largo después de unos segundos y se fatiga. Si repetimos la maniobra varias veces, el nistagmo cada vez será de menor intensidad. Tratamiento. Se realiza
maniobras de Ipley y Semont. Maniobra de Ipley. En la primera parte de la maniobra se sitúa al paciente en la posición de Dix-Hallpike que desencadena el vértigo. Los otolitos se desplazan a lo largo del canal, lo que da lugar a una corriente ampulífuga que provoca tras unos segundos un nistagmo torsional con componente vertical superior que poco a poco se agota. El paciente permanece en esta posición durante 1 o 2 minutos, tras los cuales se realiza la maniobra de reposición. Gira la cabeza 90 grados hacia el lado contrario de forma que el conducto semicircular posterior que estaba vertical se horizontaliza. Se mantiene 1 o 2 minutos en esta posición. Entonces continuamos girando la cabeza en la misma dirección otros 90 grados, para lo cual el sujeto debe situarse en decúbito lateral. El conducto semicircular horizontal vuelve a situarse vertical y los otolitos se desplazan hacia la cruz común. Si la maniobra es correcta, aparecerá un nistagmo en la misma dirección que el anterior. Cuando desaparece, tras unos minutos, el paciente es sentado lentamente. Los otolitos situados ya en el extremo del conducto, cerca de la cruz común, caen en el utrículo. O sea, las membranas ya otolíticas regresan a su lugar de origen. La maniobra de Ipley tiene éxito en más del 90% de los casos de vértigo posicional del conducto semicircular posterior, patología que supone el 25% de los pacientes que acuden a nuestra consulta por vértigo. Maniobra de Semont. En la maniobra de Semont, lo primero, al igual que en la de Ipley, es situar al paciente en la posición de Dix-Hallpike que provoca el vértigo. Esta posición se mantiene unos minutos, tras los cuales se realiza la maniobra liberadora. Hacemos que el paciente se desplace rápidamente hacia el otro lado de la camilla, manteniendo el giro de la cabeza. Al realizar este movimiento, el conducto semicircular gira sobre sí mismo y las partículas se desplazan hacia la salida del canal, dando lugar a una corriente ampulífuga, de forma que si el movimiento es correcto y la maniobra tiene éxito, aparece un nistagmo en el mismo sentido que el anterior. Esta posición se mantiene durante unos minutos, tras los cuales el paciente se sienta lentamente. Los otolitos caen al utrículo. Fracaso de la maniobra. Al realizar la maniobra liberadora hay que tener en cuenta que es posible que las partículas, en lugar de avanzar a lo largo del conducto, vuelvan hacia atrás, lo que da lugar a una corriente ampulípeta y a un nistagmo que cambia de dirección. Esto indica que el paciente no va a curar, ya que persistirá la canalitiasis. Deberemos repetir la maniobra. Otra posibilidad es que la canalitiasis se produzca en el canal semicircular horizontal. Aunque existen varias posibilidades. Canalitiasis del brazo posterior, canalitiasis del brazo anterior y cupulolitiasis, cada una con su tratamiento específico. Bueno, doctores, entonces hasta ahí le dejamos. Les comentaba que aquí decía, ¿no? Es un 30-40% de la consulta en general a nivel de otorrino. Sin embargo, en cuestión del vértigo paroxístico, el 80% se debe a una canalitiasis del brazo posterior. Bueno, ya nada más para terminar, entonces, recordar algunas diferencias, ¿no? Ya veíamos que comparten muchas similitudes la afección a nivel del cerebelo y que con el vestíbulo, y por lo tanto también la exploración es muy similar. Pero dirán ustedes, entonces, ¿cómo puedo yo diferenciar entre si es un componente central o una causa central o una de tipo periférica? Entonces, aquí va relacionado a características del vértigo. En el vértigo, pues podemos estudiarle diferentes parámetros. Entre ellos vamos a evaluar el inicio, ¿no? ¿Qué tanto es un inicio súbito o es paulatino, gradual o crónico? Ya sabrán entonces que en periférico va a ser un inicio súbito, ¿no? Mientras que en el central va a ser
poco a poco, ¿no? Una afección cerebelosa puede ir progresando poco a poco. Es gradual, ¿sí? No es súbito como en el caso de una afección vestibular. Hipoacusia, ¿no? Entonces, esto es clave. La hipoacusia o acúfenos o estos zumbidos en los oídos es característico de una afección a nivel vestibular, no de una afección a nivel central. Entonces, eso sí, recuerden. Síntomas asociados como diplopía, disartria, ceguera cortical, debilidad, parestesia muscular, todo esto, pues obviamente tiene que ver con afección a nivel vestibular, pero no solo a nivel vestibular, sino también en otras áreas cerebrales, ¿no? O cerebelosas incluso. Entonces no tiene nada que ver con el sistema periférico, pero sí una afección a nivel del sistema nervioso central. El nistagmus, ¿no? Ya comentaban cómo puede ser el nistagmus en el sistema nervioso periférico, que puede ser horizontal, vertical, pero algo importante aquí es que si nosotros hacemos esta maniobra de Dix-Hallpike, que se desencadena el vértigo, y le solicitamos a este paciente que mire fijamente el dedo del explorador, por ejemplo, a una distancia de un metro aproximadamente, o que se quede fijo hacia un punto en específico, eso va a ocasionar a que disminuya nuestro nistagmus. Sin embargo, en el nistagmus del sistema nervioso, un nistagmus asociado a una causa en el sistema nervioso central, aunque se fije la mirada, no va a extinguir, no va a disminuir este nistagmus. Entonces, no se inhibe con la fijación, doctores. No se inhibe, mientras que sí. Además, como ya decía en el video, en la maniobra de Dix-Hallpike, paulatinamente se va a ir extinguiendo nistagmus. Sin embargo, en el sistema nervioso central no se va a extinguir. Va a estar presente por mucho tiempo. La intensidad, pues, del vértigo es dependiendo de la causa, ¿no? Pero generalmente, al igual que aquí, ¿no? Que el inicio es súbito, acá la intensidad en periférico va a ser mayor que en un sistema nervioso, con una afección del sistema nervioso central. La duración del vértigo, doctores, pues ya decíamos aquí que el inicio es gradual, insidioso, progresivo y crónico, y aquí es súbito y agudo. Entonces, la duración ya sabrán que en sistema nervioso central será por días, meses o incluso años. Mientras que en el periférico suele ser más súbito, agudo. La influencia postural. Esto es importante. El vértigo paroxístico posicional benigno, ¿no? Que es de las principales causas del vértigo. Que entonces es una condición periférica. Mientras que a nivel central puede ser que sí haya una influencia postural, sin embargo, no es tan común. Entonces, eso sí ténganlo muy en cuenta. Algunos otros síntomas asociados, por ejemplo, que digan, ay, pues acompaña de náuseas, de taquicardia, de síntomas vegetativos, aquí sí puede ser entonces una influencia central. Perdón, sería periférica, ¿no? Todo esto. Mientras que la central es muy escaso, ¿no? Que existan estos casos. Y el romper, acuérdense que dependiendo la patología, pues puede ser hacia cualquier lado la lateropulsión o retropulsión, anteropulsión. Sin embargo, en el periférico, aquí sí va a ser hacia el lado afectado. Y ya veíamos también, dependiendo al síndrome cerebeloso, en la afección de uno, de dos lados. Bueno, entonces, doctores, eso sería todo en relación al sistema vestibular. Esperemos que les sea de ayuda para la integración del tema, ¿no? Y más que para el examen departamental, como parte de su vida profesional. Muy bien, doctores, pues nos estamos viendo entonces la próxima sesión. Que tengan excelente fin de semana y mucho éxito en sus departamentales.